Hoy te propongo que abordemos el tema de la educación de la sexualidad, un tema controvertido desde diferentes tópicos actualmente en nuestro país. Y me encantaría poder abordar esta temática poniendo sobre la mesa los resultados de las investigaciones que han realizado los países que ya tienen resultados por haber aplicado programas de educación de la sexualidad en la currícula escolar desde muchos años. Hace 25 años, en un congreso de sexualidad y educación sexual que asistí en Valencia, en España, unas doctoras de Nueva Zelanda presentaron un programa de educación de la sexualidad que ellas estaban aplicando en las escuelas, eran médicas. Este programa que presentaron ellas ganó un premio y como ganaron un premio, ellas llevaron unos cuantos sets de todo ese material educativo. Yo tuve la oportunidad de adquirir uno, de comprar uno, y estuve trabajando como 2 años aproximadamente en la traducción de ese programa y la puesta al día para poder llevarlo a un lenguaje no solo en español, sino también a una población de habla hispana. Y tuve la oportunidad de presentar a través de la UNICEN un programa, un curso online de educación de la sexualidad. Los primeros alumnos que tuve fueron de Ecuador. Y después, al año siguiente, realizamos online un programa de educación de la sexualidad online y presencial a través de la Secretaría Académica en la UNICEN, que fue muy exitoso. ¿Por qué cuento esto? Porque para dar educación de la sexualidad hay que realizar una capacitación. Los países que ya tienen experiencia en tener educación sexual en la currícula, generalmente de una manera transversal, es decir, aplicando el programa de educación de la sexualidad en todas las áreas, en todas las disciplinas, con todos los docentes que participan, no en una sola área, materia, educación de la sexualidad, no. Desde diferentes aspectos se puede abordar la temática de la sexualidad y los docentes tienen que capacitarse. En principio me gustaría definir cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define lo que es educación. Educación está basada en 3 pilares. Uno es brindar información actualizada y de base científica a las personas que le estamos brindando un programa de educación sexual. Brindar información actualizada y de base científica. Si estamos educando a niños, si estamos educando a docentes, esa información que le vamos a brindar tiene que tener una fuente científica y tiene que estar actualizada. También la educación tiene que ver con trabajar las actitudes. Las actitudes en relación a la sexualidad deben ser actitudes de responsabilidad, actitudes respetuosas, actitudes inclusivas y actitudes de aceptación de la sexualidad. Hablar de la sexualidad con respeto, como si uno hablara de cualquier área de la vida, pero con un contexto de respeto y fundamentalmente utilizar una metodología adaptada a la edad con la cual se está trabajando y fundamentalmente tratar de desarrollar en la persona una actitud de aceptación a la sexualidad, ¿sí? Entonces, información actualizada de base científica, actitud de aceptación, de respeto, de inclusión. Y también tiene que ver con el trabajo de las habilidades. Hay que brindar habilidades para manejarse desde diferentes lugares con la sexualidad y de acuerdo a las diferentes edades. Si nosotros vamos a aplicar un programa de educación de la sexualidad en la edad del jardín de infantes, en el nivel inicial, nosotros vamos a tratar de desarrollar
habilidades de protección de esa sexualidad. ¿Para qué? Para que el niño, para que la niña sepan protegerse contra las situaciones de abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la OMS define a la educación en brindar información veraz y de base científica y actualizada, trabajar con las actitudes y trabajar con las habilidades. Nosotros decimos que hay dos tipos de educación sexual. Está la educación sexual formal, es la que se debería dar en la escuela, dentro de la currícula, con la condición de que los docentes que brinden esta educación de la sexualidad, como no solo deben brindar información, sino también trabajar las actitudes y las habilidades, realicen una capacitación previa, como cualquier otra capacitación que deben hacer para poder cumplirla con idoneidad a esa función. Dentro de la educación formal se debe tratar de que se realice de acuerdo a una secuencia lógica y fundamentalmente que sea profesionalizada y tocar todos los tópicos que tienen que ver desde diferentes aspectos con la sexualidad. Y de acuerdo a las diferentes edades que tienen los alumnos, las alumnas, va a ser el material educativo que se va a utilizar para realizar la educación de la sexualidad, ¿no es cierto? No es lo mismo trabajar con un niño de jardín de infantes, que podemos usar un cuento, una canción infantil o un títere, que trabajar con niños adolescentes, donde podemos usar una metodología vivencial como un role-playing, por ejemplo, con alguna situación ejemplificadora, ¿no?, que los pueda hacerse identificar con la situación. Entonces es muy importante que la educación formal, la que se debería dar en la escuela de acuerdo a la ley, nosotros tenemos una ley de educación sexual integral que está vigente desde el 2006, ¿no es cierto?, la ESI. Entonces, de acuerdo a esa ley, apliquemos la educación de la sexualidad en la escuela con docentes capacitados, educados, formados para hablar y abordar este tópico que es tan sensible, tan delicado y que también involucra a la familia de una manera tan especial como en ninguna otra área, ¿verdad? Entonces, eso es importante en la educación sexual formal. También existe la educación sexual no formal o currículum oculto, que también se lo llama, o educación incidental. Para conocer de qué se trata, te invito a que me acompañes en el próximo bloque. Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Estábamos hablando de la educación sexual, definí
la educación sexual, hablé de los tipos de educación sexual. La formal es la que se debe dar en la escuela, y la no formal, o llamada también currículum oculto o educación sexual incidental, es la educación de la sexualidad que se da en la vida en general, y todas las personas que estamos rodeando el desarrollo de un niño, de una niña, somos responsables de realizar esa educación de la sexualidad no formal. ¿A través de qué? A través de los modelos, ¿no es cierto?, que mostramos para copiar, a través de las costumbres de las diferentes culturas, ¿no es cierto?, a través de los prejuicios que se van pasando de generación en generación como si fueran verdades absolutas, ¿no es cierto? Entonces, esta educación sexual no formal es la que ejerce fundamentalmente los padres, las familias, los medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado porque las campañas de marketing que se utilizan a través de las redes y de los medios de comunicación para vender productos utilizan a la sexualidad como un gancho, como un atractivo. Y a veces los modelos que muestran en relación a la sexualidad pueden provocar un daño importante, fundamentalmente en la imagen corporal, en la autoestima sexual de aquellas jóvenes o aquellos jóvenes que no se corresponden físicamente con estos modelos ideales de atracción que muestra la cultura. Entonces, de alguna manera, no podemos ir en contra de eso, pero sí podemos poner nuestra palabra para aclarar. Tenemos que tener la libertad de hablar de la sexualidad como si se hablara de cualquier otra cosa y de una manera natural, ¿sí? Yo cuando realicé mi máster en sexualidad hace 30 años atrás, mi profesor del área de educación de la sexualidad, el profesor Félix López de la Universidad de Salamanca, él siempre decía que los modelos que siempre los padres, las familias muestran, siempre van a tener una impronta muy positiva en los niños y en las niñas, para copiar o para no copiar, pero de alguna manera van a ser significativos para ellos. Yo lamento mucho que en nuestro país tengamos todavía conflictos con este tema, que no respetemos las normas y que no respetemos lo que dice la ciencia en relación a este tema, porque muchas veces se guían las conversaciones y todos los litigios que aparecen en relación a esta temática, en relación a cosas que no están bien documentadas, ¿no es cierto? En el año 2011, Douglas Kirsby, el doctor Douglas Kirsby, en un congreso mundial de sexología y educación sexual, que fue en Gotemburgo, Suecia, que también tuve la suerte de poder asistir, él presentó la Guía Internacional de Educación de la Sexualidad. Y él, al presentar esta guía, previamente hizo un estudio, estudiando fundamentalmente adolescentes egresados y egresadas de colegios secundarios de países donde sí habían aplicado la ley de educación de la sexualidad en la currícula, comparando con otros que no habían aplicado la ley de la educación de la sexualidad en la currícula, que precisamente estos eran provenientes África, Latinoamérica, ¿sí? Y los otros Europa, como Holanda, Dinamarca, Suecia. Había una diferencia muy significativa, ¿no? En contra de lo que dicen muchas veces las familias, que hacer educación de la sexualidad va a incentivar al niño, a la niña o al adolescente a tener prácticas sexuales, él encontró como resultado que estos estudiantes provenientes de países donde habían aplicado educación de la sexualidad en la currícula de manera profesionalizada, con docentes capacitados y con el programa que él proponía, que era en 2 encuentros mínimamente
12 encuentros, un taller, él decía que hay que hacer un taller, un workshop de 12 encuentros. Cada uno de estos encuentros tiene que abordar un tópico específico y de una manera teórica y de una manera vivencial. Entonces, ¿qué diferencia encontró él? Él encontró que los estudiantes emergentes de los países que ya habían tenido un programa de educación de la sexualidad en la currícula eran más responsables a la hora de iniciar sus prácticas sexuales, tenían un inicio sexual más tardío que la media de la población adolescente y tenían menos cambios de parejas. ¡Qué interesante! Y también la mayoría de ellos utilizaba un método de prevención de los embarazos y de las infecciones de transmisión sexual. Fíjense ustedes, iniciaban más tardíamente, tenían menos cambios de pareja y eran más responsables a la hora de elegir un método. Eso significaba que había menos infecciones de transmisión sexual y menos embarazos no deseados o no programados en los adolescentes. Esto es muy significativo. Yo cuando dicto en la universidad mi electiva de educación de la sexualidad, siempre les muestro a mis alumnos esta diapositiva, porque esto es muy significativo y es muy importante esta información para demostrar realmente que la educación sexual profesionalizada es positiva, es buena, que los alumnos tengan la información necesaria para poder hacer elecciones responsables. Es decir, antes de decidir algo, pensar que cada decisión que uno toma tiene consecuencias y resultados, o resultados y consecuencias. Entonces, no hay impulsividad en tomar una decisión. La persona ya tiene una formación, tiene no solo la información veraz, sino que su actitud está trabajada, ¿no es cierto?, de una manera responsable. Entonces, la decisión va a ser consensuada con la pareja y va a ser previamente elaborada, pensada. Si yo decido tener esta relación sexual sin cuidarme, ¿qué me va a pasar? Probablemente quedo embarazada, probablemente tengo una infección de transmisión sexual. O sea, ¿cuál va a ser el resultado y cuál va a ser la consecuencia? En cambio, si yo decido tener esta práctica sexual consensuada con mi pareja, hablada previamente, cómo nos vamos a cuidar, probablemente el resultado va a estar de una manera positiva, ¿no es cierto? No va a haber un embarazo, no va a haber una infección de transmisión sexual. Entonces, estos programas apuntan a que las personas, los adolescentes, tomen decisiones responsables pensando en el resultado y en la consecuencia de cada elección. Ese es el fin de este programa, ¿no es cierto? La finalidad de este programa. Bueno, ahora te invito para el próximo bloque para continuar este tema sobre la metodología a aplicar en los diferentes programas.
Continuando con este programa, en este tercer tema, vamos a hablar un poquito de la metodología. La metodología a utilizar en los programas de educación de la sexualidad debe estar adaptada al nivel de comprensión de la persona que está recibiendo la información, la actitud y las habilidades, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros trabajamos en el jardín de infantes, vamos a tratar de utilizar títeres, cuentos, canciones. Este tema de la educación sexual inicial la voy a abordar en el próximo bloque, en el próximo programa, en el programa Educación de la Sexualidad 2. Ahí voy a hablar de la educación sexual infantil nivel inicial, voy a hablar de la metodología y también específicamente de los cuentos que también estoy mostrando en este programa, unos cuentos infantiles para poder abordar el tema de la sexualidad en el nivel inicial. A veces las personas se alarman, ¿cómo? Educación de la sexualidad en el nivel inicial, porque piensan la sexualidad, el sexo desde el contexto del adulto, de la genitalidad. ¿Qué le vamos a enseñar a estos niños en relación a la sexualidad? Le podemos enseñar muchas cosas sin ni siquiera hablar de sexualidad. Por ejemplo, le podemos enseñar que los genitales se llaman por su nombre y no con nombres de fantasías. Así como decimos, esto es una mano que tiene 5 dedos, ¿por qué no podemos decir que los genitales del varón tienen cómo se llaman y los genitales de la mujer cómo se llaman? El nombre verdadero. ¿No es cierto? Porque muchas veces los nombres de fantasía que se utilizan dan un doble mensaje, ¿no es cierto? De alguna manera algunos niños o niñas lo pueden interpretar con un doble mensaje. También hablar de los secretos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que niños y niñas de nivel inicial muchas veces pueden ir a dormir a la casa de otro amiguito, pueden hacer un campamento, pueden estar expuestos con otras personas lejos del cuidado de la familia en situaciones especiales. Entonces nosotros tenemos que educar sobre la prevención del abuso sexual infantil, ¿no es cierto? Entonces desarrollar habilidades de protección. Podemos leerle un cuento que hable sobre la adulación, sobre la coerción, sobre el sometimiento, para que puedan interpretar una situación así y poder defenderse y poder contarla, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas se van a nombrar en el próximo programa. Todo esto tiene el aval de la OMS. Recuerdo en un Congreso Mundial de Educación de la Sexualidad, donde presentaron unos trabajos de un programa holandés en Indonesia, cómo trabajaban con los niños de un jardín de infantes y utilizaban aulas vidriadas para que los padres invitaban a las familias para que estén del otro lado del aula, para que también aprendan cómo hablar ciertos tópicos con los niños y también que aprendan la metodología y que estén en concordancia con el mensaje que se da en la escuela en relación a ese tema y también trabajar en conjunto con la familia en relación a los valores que tienen que ver con la sexualidad. Con respecto a los estudiantes de nivel primario o secundario, vamos a utilizar otra temática, o sea, no juego de títeres, podemos utilizar cualquier otra temática. Douglas Kirsby, el doctor Douglas Kirsby, el creador de la Guía Internacional de Educación de la Sexualidad, propone trabajar en un taller de 12 encuentros, abordar los diferentes tópicos que son importantes en relación a la sexualidad, mucho más. Fíjense, 12 encuentros es mucho más que dar una charlita sobre métodos anticonceptivos y infecciones de transmisión sexual, que es lo que habitualmente se da en la escuela, ¿no? Bueno, dan otros temas más también, pero habitualmente a mí me han invitado muchas veces a dar una charla de educación sexual para hablar sobre esos temas, por eso lo hablo por experiencia. 12 encuentros, 12 temas y trabajar con metodología vivencial como un role-playing, una tormenta de ideas, sociodramas, situaciones que los chicos se sientan involucrados en situaciones que pueden ser reales de su vida cotidiana. Entonces, todo esto
invita a reflexionar. La educación de la sexualidad es importante, es necesaria, como cualquier otro tipo de educación, pero debe ser profesionalizada y debe estar basada en guías internacionales que están realizadas por personas que invirtieron tiempo, dinero, vocación y atención en realizar esos estudios, ¿sí? Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Quiero agradecer especialmente a Ana Ríos de Aire, que me facilita la ropa italiana para el programa, y también a María y Sol Peinados, que me peinan para este programa. Muchísimas gracias a los auspiciantes y fundamentalmente a todos ustedes que me siguen, y les invito a mirar el programa en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Gracias, hasta la próxima.